Hola, soy Carlos Grosso y hoy los saludo desde Bogotá, Colombia. Un abrazo muy especial para todos aquellos quienes están viendo este video, amantes del periodismo, estudiantes de comunicación, universitarios, profesionales de la comunicación y el periodismo que llevan muchos años haciéndose esta misma pregunta. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante y esperamos con nuestro invitado aportarles muchísimo a ustedes. Y es cómo ofrecer un tema en un consejo de redacción periodística. El dolor de cabeza para muchos periodistas. He visto en algunos momentos cómo entran temblando algunos periodistas y cómo califican el consejo de redacción como una guerra en la que algunos no se salvan. Pero vamos a hablar y a dialogar un poco. Ustedes al final dejarán sus comentarios en el foro para que entre todos logremos aprender cómo ofrecer un tema en un consejo de redacción. Me acompaña Camilo Montoya, periodista colombiano, trabajó para Telepacífico, para CMI, trabajó también para City TV y Canal Capital en Colombia y actualmente es periodista colombiano residente en Australia, corresponsal para medios como la Deutsche Welle, France 24, CNN en español, Alianza Informativa Latinoamericana, entre otros medios importantes. Bienvenido, Camilo Montoya. Hola Carlos, qué gusto saludarte y también un saludo para todas las personas que te siguen, que nos ven y que nos están escuchando. Camilo, antes de que entremos a enumerar esos 10 puntos que hemos escogido para que muchas personas entiendan, aprendan y analicen también cómo ofrecer un tema en un consejo de redacción, es cierto que muchos periodistas entran muy temerosos y prevenidos a un consejo de redacción, ¿no? Sí, es cierto que es un momento, no diría que es como un enfrentamiento, pero es un momento tenso porque es el momento en que el periodista tiene que ofrecer la noticia que lleva a quien sea su director o jefe de redacción. Entonces siempre es un momento de mucha tensión porque claro, uno va con noticias que uno ha investigado, que uno ha preparado y que no sabe si le van a aceptar. Es un momento tenso, pero también es un momento que te va formando, que te va puliendo como periodista. Bien, Camilo Montoya ha enumerado 10 puntos. Otro periodista con el que yo pueda hablar podrá enumerar otros 10 puntos. Pero con Camilo Montoya se escogieron estos puntos interesantes. Escuchen muy bien. Punto número 1. Llevar mínimo 3 noticias al consejo de redacción. ¿Por qué? Bueno, si bien en el periodismo no hay consejos mágicos ni algo que uno pueda aconsejar que sea como una regla, pero sí pienso que es importante no ir solo con una noticia porque nada te garantiza que tu jefe, que tu director, tu jefe de redacción te la va a aceptar. Lo recomendable es llevar dos, tres noticias, entonces llevar otras para desarrollar por si no te aceptan la primera, pero creería que es un buen número de noticias para poder desarrollar a lo largo del día y tener algo más para ofrecer que solo el primer tema, que suele ser el más importante, el que uno propone de primero. En el punto número 2, empezar por la más relevante, por la más importante. Creería yo, Camilo, que podría ser la más vendedora, la comprarían y ya nos quedarían 2 balas por si de pronto necesitan otra. ¿Puede ser esto? Sí, hay que, claro, el criterio periodístico ahí entra en juego para uno poder catalogar cuál es la más importante, cuál es la más relevante, la que más impacto tiene sobre la sociedad, la que más despierta interés y también la más novedosa. Hago un paréntesis, Camilo. Este video lo estamos realizando no solamente para televisión, sino para consejos de redacción en radio noticiosa o para el consejo de redacción de una importante revista de noticias o el periódico que se imprime mañana y necesitamos tener noticias listas para que la gente lea en la edición, repito, de mañana. Punto número 3, Camilo. Empezar por el titular de la noticia, corto y contundente. En el periodismo y sobre todo en los consejos de redacción, no hay tiempo. Menos es más, siempre con seguridad, Camilo. Un ejemplo para este número 3. Pues lo que creo es que, claro, en los consejos de redacción por lo general no hay tiempo, son muchos periodistas y es bueno darle la idea al jefe de redacción del titular de la noticia, de lo más importante para que se haga también una idea de lo que se va a desarrollar y cómo se va a poder titular, bien sea en el periódico, en la emisora o en el canal de televisión o en el portal digital. Entonces, por eso, empezar con el titular. Entonces, un ejemplo, si yo voy a cubrir un hecho de orden público, un atentado, una explosión, una captura, uno le puede decir al jefe, por ejemplo, uno le dice, jefe, hubo un atentado en el Catatumbo, dejó 2 soldados heridos.
Entonces, claro, ahí está el titular, la noticia, se imagina el impacto, lo valora y por eso es mucho corto y contundente para que el director se haga una idea de cómo titular la noticia. Y claro, menos es más y siempre con seguridad. El haber investigado tu noticia, haberla preparado con rigor, es lo que te da la seguridad, tanto al aire como en un consejo de redacción. Uno empieza a flaquear en temas de seguridad cuando uno no tiene la información clara. Bien, punto número 4, tener listos todos los datos de la noticia y las fuentes consultadas o las que serán consultadas por si el director hace preguntas. Estudiar bien la noticia antes de proponerla. A esto yo agregaría también, Camilo, que uno tiene que entender la noticia, saber de qué se trata para poderla ofrecer, porque nos pueden hacer 4 o 5 preguntas y si no tenemos esa respuesta, pues finalmente no nos van a aceptar el tema y puede ser un temazo. Sí, claro, y por lo general los directores preguntan más allá, no se quedan con que, bueno, me dijiste el titular, ponía el ejemplo de un atentado, un hecho de orden público, pero ese director o esa directora te pueden preguntar, bueno, ¿y cómo fue el atentado? ¿Quién atentó? ¿Se sabe quién fue? ¿Qué han dicho las autoridades? Y claro, son preguntas que te van a hacer y que para algunas tendrás respuesta y para otras no, pero sí es importante estudiar bien la noticia, tener claro, por ejemplo, si te preguntan, bueno, ¿quién va a hablar del tema? ¿Hay fuentes? ¿Va a haber declaraciones? ¿Cómo se puede contrastar? Porque recordemos que el periodismo no es solo dar la noticia, sino también ofrecer un contexto que permita que la audiencia entienda bajo qué contexto se desarrolla esa noticia. Entonces hay que estudiar muy bien el tema para que ante cualquier pregunta uno pueda tener una respuesta o al menos decirle al director que se va a averiguar esa respuesta. Bien, dice Camilo en el punto número 5. Si el director o directora hace preguntas y no conoces la respuesta, no digas no sé, sino voy a averiguarlo. Sí, es que es cierto porque a veces le preguntan a uno, bueno, ¿y sabes si, por ejemplo, si el ejército ya habló? No, no sé. Claro, los periodistas no lo sabemos todo, no tenemos todos los datos de una noticia, pero algo en lo que sí nos comprometemos es en averiguarlo, en tener el dato para cuando vaya a tener que ser emitida. Por eso digo, bueno, si el director te hace una pregunta y no lo sabes, di tranquilamente que no lo sabes, los periodistas no lo sabemos todo, pero yo diría que la respuesta acertada sería, no lo sé, jefe o director, pero lo voy a averiguar, porque es nuestro compromiso averiguar esas preguntas que no solo se hace el director, sino por supuesto también la gente, la audiencia. Camilo, yo también a este punto quiero agregar algo. En todas las fuentes, economía, judiciales, orden público, política, salud, como dijo Camilo, no nos las sabemos todas, pero tenemos que tener una base de datos de unos analistas que generalmente son consultados para que explique la noticia. Y si hay tiempo, porque no siempre hay tiempo, decirle, miren, no entiendo esto, tengo que ofrecer un tema en 2 horas, en 1 hora, ¿me podría explicar? Y ellos muy amablemente nos explican y es ahí donde uno entiende un poco más y llega con más argumentos y podría explicar la importancia de ese hecho. Bien, punto número 6, Camilo, defender la nota, su importancia e impacto. Para eso es vital tener criterio. ¿A quiénes les interesa esa noticia? ¿A quiénes les afecta? ¿Tengo todos los recursos para desarrollarla con rigor y responsabilidad? Es que decías al inicio y describías el consejo de redacción como una guerra y puede que, bueno, no sea tan así, pero sí en ese momento se puede dar una discusión, se dan discusiones, enfrentamientos, por así decirlo, ideológicos, de posturas. Entonces uno como periodista debe estar listo para defender esa información, porque si uno está proponiendo esa información, esa noticia, es porque uno cree que es relevante, que es de interés público, que tiene impacto sobre la gente, que es de interés. Y uno debe estar listo para defenderla. Y eso que uno tiene para defensa de ese tema es evaluar, bueno, esta noticia a quiénes afecta. ¿Tengo todos los recursos para desarrollar la noticia o me quedaría incompleta? Si tengo todos los recursos, tengo cómo contrastarla, emitirla de forma rigurosa, responsable. Necesito más tiempo para desarrollar la noticia o la puedo desarrollar en un día. Y todos estos factores son los que le permiten a uno defender la nota, porque muchas veces el jefe te puede decir o la directora te puede decir, no me parece. Y ahí uno puede o dejar pasar, si es que uno considera que ese jefe tiene la razón, o entrar a discutir, a defender la nota. No, yo creo que sí deberíamos hacerla por esto. Y por lo general en las salas de redacción se da o una discusión entre el reportero y su jefe de redacción, o incluso entre todos los periodistas que acompañan el consejo de redacción, y esas discusiones son sanas, pero la forma de defenderla es tener todo claro sobre cómo se va a desarrollar esa noticia, el impacto que tiene, y eso forma parte del criterio periodístico.
Bien, Camilo, quiero agregar algo. Yo decía, pero no en mis palabras, que algunos consejos de redacción son o se pueden comparar como una guerra. No, he escuchado a periodistas que lo describen así, pero depende del director. Hay directores tranquilos que dicen, sí, y agrégale el full que llegó del gremio o del analista. Con tranquilidad, ese tema de pronto no me sirve, podemos cambiarlo, pero hay otros directores bastante fuertes donde sí se torna bastante tenso un consejo de redacción. Camilo, número 7. Nunca comprometerse con la fuente a que la nota será aceptada en consejos de redacción. ¿Cómo es esto? Claro, porque uno como periodista reporta por el interés general, y el compromiso de uno es con la sociedad, con la gente, no con las fuentes, no con el medio para el que uno trabaja, ni mucho menos con instituciones, ni mucho menos con personas que ejercen el poder. Y entonces uno no puede comprometerse con una fuente que le suministra a uno una información, aquí esa nota va a salir al aire. Si alguna fuente te pasa una información que consideras relevante, tú le puedes decir voy a proponerla, voy a desarrollarla, muchas gracias por la información y contrastarla, pero el hecho de que una fuente te pase una información que tú como periodista consideras relevante, eso no garantiza que el medio va a considerar que es igual de relevante o que va a aceptar la nota. Entonces yo creo que las fuentes deben comprender eso y es una relación sana que uno debe manejar con las fuentes. De las fuentes uno no es amigo, uno no es enemigo, simplemente es una fuente de información que le suministra a uno datos, informaciones que uno valora y uno decide si la propone y el medio también decide si la emite. Bien, Camilo, punto número 8. Si la nota es negada, pasar a la siguiente, simplemente. Sí, esa es una opción, es la primera opción. Si la nota es negada, pues comprender que el jefe de redacción es jefe de redacción por algo, ese es su cargo. Su cargo es descartar y aprobar noticias y dar la línea de cómo se cubre esa noticia. Pero si ya es un hecho que el jefe de redacción no la aceptó, pues pasar a la siguiente. Y ahí entran en juego las otras 2 o 3 noticias que tengamos para proponer. Pero ahí, Carlos, podríamos avanzar al punto siguiente y es si la nota fue negada, si ya fue negada, pero uno como periodista considera que la información es relevante, que la gente la debe conocer, que a pesar de que el medio que me paga el sueldo me la negó, pues hay muchas formas de dar a conocer una noticia hoy en día. Puede uno como reportero desarrollarla por su cuenta y publicarla de forma independiente en un blog, en sus redes sociales, y eso es válido. O también uno puede hacer algo más y es suministrarle la información a algún colega para que la desarrolle, porque las noticias no tienen dueño, la información relevante no tiene dueño. Y en muchas ocasiones pasa que uno como periodista no la pudo sacar y se la pasa a un colega para que sí la pueda sacar. Esto por defender el que la sociedad esté enterada de ese hecho que a uno como periodista le negaron la posibilidad de desarrollar en ese medio. Pero como te decía, uno trabaja para la gente y ahí es cuando uno privilegia el que la gente conozca esa noticia, entonces la publico en mis redes o en mis otras plataformas o se la doy a algún colega para que lo haga. Bien, Camilo, ya desarrollamos el punto número 9, vamos con el 10 y el último. Tener claro que ni el mundo ni el medio de comunicación se van a acabar porque no se publique una noticia. Ninguna noticia es tan importante como para arriesgarlo todo. Explíqueme esto. Claro, muchas veces somos muy apasionados con los temas que estamos desarrollando, nos metemos, lo hacemos mucho con la pasión, con las vísceras y entramos a defender un tema tomando postura, tomando posición y hay que entender que ninguna nota vale la pena como para, por ejemplo, arriesgar la vida o arriesgar la vida de alguien más o arriesgar la vida de un testigo. Por eso hay que ser consciente que el medio de comunicación para el que uno trabaje no se va a acabar porque uno no publique esa nota, ni la vida de uno depende de una nota. Ser muy conscientes que sí, hay informaciones relevantes, pero si esa información implica mi riesgo físico, personal, o el riesgo de alguien más, o por ejemplo el riesgo económico de un país, la estabilidad económica o la seguridad nacional, pues ahí es importante valorar si es necesario publicar esa noticia y de qué forma. Si una noticia no está completa, no tiene el contexto o no se ha evaluado su impacto en la sociedad y se considera que el impacto puede ser negativo,
pues es mejor no publicarla. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, con el tema de pánico económico, con el tema de suicidio, que es un tema delicado, el tema de ataques con ácido a mujeres, son temas que al publicarlos hay que tratarlos con muchísimo cuidado. Camilo, yo quiero agregar algo también, ya cerramos los 10 puntos que muy amablemente usted nos comparte, y es el gusto, el cariño, el amor o el entendimiento de una fuente. En mi caso, yo he cubierto economía ya por 15 años, pues tengo conocimiento de algunos términos económicos sin ser economista. Los logro entender, comprender, tengo las fuentes, entonces hay una leve pasión, una mediana pasión por estas noticias. Debe el periodista sentir un gusto por esa fuente para que la cubra muy bien y venda los temas con pasión, o el periodista debe estar dispuesto a cubrir todo lo que salga. Pues yo pienso que un periodista que ha estudiado esta carrera, que es apasionado, no es necesario que tenga pasión por cubrirlo todo, todos los frentes, las fuentes, los temas, pero sí es necesario que eventualmente pueda cubrir todo. Si el día de mañana trabaja para un medio y tiene que ser periodista digital y tiene que cubrir todos los temas, debe poder hacerlo. En mi caso personal me ha pasado, y es que durante 10 años o más cubrí temas judiciales, de orden público, pero al llegar acá a Australia he cubierto economía, deportes, temas de conflicto internacional, y yo nunca había cubierto, por ejemplo, deportes, pero en el caso de los deportes me ha beneficiado porque como me gustan, me siento cómodo. Claro, hay fuentes con las que uno se siente cómodo, alguna vez lo hablábamos en otro encuentro, y es: yo nunca he cubierto economía. Me parece que cubrir temas de economía, que es lo que en tu caso has cubierto mucho tiempo, me parece muy difícil, y me parece que los temas económicos son para personas expertas en ese tema, muy expertas, y además cualquier noticia económica puede afectar un sistema económico de un país. Bien, Camilo, ya para cerrar, en 2 frases, la invitación para que visiten su portal. Bueno, he lanzado un portal, se llama eticaperiodistica.com, también unas redes sociales. Es un portal abierto con información educativa sobre las buenas prácticas periodísticas. También promovemos el debate y la autocrítica, porque creo que el periodismo está en un momento en que necesitamos evaluarnos, reflexionar, hablar, y muchas veces los periodistas no tenemos tiempo para hablar de nuestra profesión porque vivimos muy ocupados con muchos temas, pero necesitamos sentarnos a hablar, porque siento que el periodismo ha estado no en crisis, pero sí se está viendo desfinanciado, se está viendo una precarización, y con este tema de la información y la desinformación es necesario que hablemos sobre cómo podemos dignificar la profesión. Entonces los invito a visitar eticaperiodistica.com. Bien, Camilo, gracias por acompañarme, y a ustedes también, gracias por seguirnos. Que esté muy bien, Camilo. Saludo para todos, gracias, Carlos. Próximamente, otro tema que le aportará al periodismo. Hasta pronto.